Bien, pues ante todo quería dar las gracias a la Fundación Cajasol y a la Fundación Machado por haberse unido a este homenaje a los hermanos Becker en este año en el que conmemoramos el 150 aniversario de su muerte, y por supuesto también quería dar las gracias por haber contado conmigo para participar en estas jornadas, Los lunes son de Becker, con un título que me parece hermosísimo. El título de mi charla es Valeriano y Gustavo Adolfo Becker, más que hermanos. Y voy a intentar, bueno, pues contar un poco cuál fue esa relación de ellos, no solo como hermanos que fueron, sino como compañeros de trabajo. En este año, como todos sabemos, pues se cumplen 150 años de la muerte en Madrid de los sevillanos Valeriano y Gustavo Adolfo Becker. Y tras sus muertes, sus obras quedaron sin publicar, incluso algunas inéditas, ¿no? Manuel Silvela, el ministro de Estado, se propuso publicar las obras de ambos hermanos con el propósito de ayudar a las viudas y a los huérfanos, pero al final tan solo se publicaron las de Gustavo y no las de Valeriano. Lo importante de este 150 centenario es que une a dos hombres que nacieron casi juntos y que pasaron sus vidas prácticamente también juntos. Y lo hermoso es que murieron con tan solo 3 meses de diferencia y reposan ahora bajo una única piedra de mármol. Merece la pena, por tanto, detenerse a contar qué supuso la unión entre ambos hermanos desde pequeñitos, tanto en su vida como en su obra. Sus padres fueron José Domínguez Becker y Joaquina Bastida Vargas, que se casaron en la iglesia de San Lorenzo el 25 de febrero de 1827. Valeriano y Gustavo nacieron en el barrio de San Lorenzo. Sabemos que Gustavo nació en la calle ancha de San Lorenzo, el actual Conde de Barajas, y lo sabemos porque lo dijo su hermano mayor, Estanislao. No sabemos dónde nació Valeriano, pero él lo hizo también en el barrio de San Lorenzo, se supone, el 15 de diciembre de 1833. Los dos, como el resto de sus hermanos, Estanislao, Eduardo, Ricardo, Alfredo y Jorge, llevan nombres de reyes reinantes en aquella época, porque fue una manía que tuvo su padre, José Domínguez Becker, excepto el último, que se llamó José porque nació una vez que él ya había muerto. Valeriano y Gustavo se quedaron huérfanos siendo muy pequeños. Su padre murió en 1841, la madre en 1847, y los 8 hermanos fueron repartidos entre distintos familiares para que se hicieran cargo de ellos. Y bueno, Valeriano y Gustavo, supongo que por el hecho de tener una edad bastante similar, pues estuvieron juntos desde entonces, desde que se quedaron huérfanos, desde entonces hasta su muerte, ¿no? Con algún breve periodo en el que no estuvieron unidos. Incluso pues la muerte los unió. Valeriano murió el 23 de septiembre de 1870 y Gustavo moriría el 22 de diciembre del mismo año. La etapa sevillana de los hermanos Becker a mí me gusta calificarla como de aprendizaje, ¿no? En 1846 Gustavo Adolfo Becker ingresó en el Colegio de San Telmo, en la escuela del Colegio de Náutica, con la mala suerte que al año siguiente lo cerraron. Por lo tanto, yo siempre lo digo con alegría casi, ¿no?, que perdimos un marino y ganamos un grandísimo poeta y un grandísimo periodista. Por aquella época pues cuentan que frecuentaba mucho la casa de su madrina, Manuela Monejay, que era hija de un perfumista francés y vivía en la Plaza del Duque. Esta señora hablaba francés perfectamente y Gustavo Adolfo aprendió esta lengua con ella, ¿no?, cosa que le vino muy bien después en sus primeros años madrileños. Sabemos que siendo niños, Gustavo y Valeriano, pues tenían afición por quedarse a leer por la noche hasta tarde. Ellos cuentan pues que le apagaban la vela, pero que en las noches de luna llena pues seguían dibujando y leyendo a la luz de esta luna, ¿no? Y lo bonito es que ellos escribían en el libro de cuentas de su padre, ese libro de cuentas que pasó a sus manos cuando murió José Becker, y que es uno de los documentos más interesantes de los Becker, porque no solo a través de él nos damos cuenta de cuál era la vida de José Becker, que era un grandísimo pintor, un pintor costumbrista que llegó a tener mucha fama y que tuvo un nivel económico bastante elevado, sino que gracias a este libro de cuentas pues tenemos los primeros autógrafos tanto de Valeriano como de Gustavo. Y entre las cosas más bonitas que aparecen en este libro de cuentas pues está, por ejemplo, el diario juvenil que escribió Gustavo Adolfo en el mes de febrero de 1852, y en el que nos cuenta, por ejemplo, que asistió a la inauguración del puente de Triana. Y también en ese diario nos habla de quién fue su primer amor, ¿no?, la que se conoce hoy día como la joven de la calle Santa Clara. Digo que esta época sevillana es de aprendizaje porque también durante su estancia sevillana, sus años sevillanos, pues estudiaron pintura.
Primero estudiaron pintura en el taller de Cabral Bejarano, un taller de pintura que se encontraba en el Museo de Pinturas, el actual Museo de Bellas Artes. Y allí ambos hermanos se especializaron en la copia de las pinturas de Murillo, sobre todo Valeriano, y de hecho se conservan dibujos de Valeriano que son copias de cuadros conocidísimos de Murillo. A mí me parece que es muy bonito pensar, ¿no?, que actualmente ese retrato que Valeriano hizo de su hermano pues se conserva precisamente en ese Museo de Bellas Artes, que fue donde ellos se iniciaron a la pintura. Y no olvidemos nunca que ese retrato de Gustavo hecho por su hermano es uno de los mejores retratos del romanticismo europeo, y es un retrato que yo considero como símbolo de los hermanos, ¿no? Es la visión de Valeriano, la visión que Valeriano tenía de Gustavo Adolfo. Del taller de Cabral Bejarano pasarían al taller de su tío, Joaquín Domínguez Bécquer, y este taller estaba en el Alcázar. ¿Por qué? Bueno, pues porque Joaquín Domínguez Bécquer era director de las obras de los Reales Alcázares de Sevilla, lo que le sirvió pues años más tarde para ser nombrado pintor de cámara de la reina Isabel II. Este hecho, el hecho de asistir al taller de Joaquín Domínguez Bécquer en el Alcázar, hace que Gustavo Adolfo Bécquer, en el año 1864, en un artículo titulado El calor, y que publicó en El Contemporáneo, pues dijera estas palabras acordándose de Sevilla. Me acuerdo del Alcázar árabe de Sevilla, de sus pabellones bañados en dulce oscuridad, casi ocultos entre la espesa sombra de los acopados naranjos, con el suelo y los muros vestidos de azulejos de colores, y la fuente morisca al haz del suelo, con su saltador de agua que se desparce en átomos cristalinos, y parece la voz de una odalisca que canta una de esas monótonas canciones que convidan a dormir y a la que solo falta el acompañamiento de la guzla. En sus últimos años en Sevilla, los hermanos Bécquer se aficionaron muchísimo a la ópera, que estaba muy de moda en Sevilla, y esto marcaría sobre todo a Gustavo, ¿no? Gustavo dijo que para él la música era la más sublime de las artes. Sabemos que él, aunque no sabía música, tocaba el piano, y sabemos que Valeriano tocaba la guitarra. Hay un testimonio muy bonito de Julia Bécquer, de la hija de Gustavo, que pertenece a unas memorias que ella escribió y en una entrevista que le hizo la escritora Carmen de Burgos, entrevista que se publicó en la revista de Archivos y Bibliotecas, que entonces estaba dirigida por Manuel Machado. Y nos dice Julia a propósito de este amor por la música: la esposa de su hermano Estanislao, doña Adelaida Cabrera, contaba con admiración que, siendo muy niño, se refiere a Gustavo, cuando le llevaban al Teatro de San Fernando, entonces de la Ópera, en Sevilla, le preguntaban al día siguiente qué había visto y oído, a lo que acto seguido, sentadito como estaba en una silla, con los pies puestos en el palo, por no llegarle al suelo, y con los libros debajo del brazo al regreso del colegio, se ponía a cantar la ópera que había oído. Bien, pues los músicos preferidos de Gustavo Adolfo Bécquer eran los músicos italianos Rossini, Bellini, Verdi y sobre todo Donizetti. De hecho, estando en Madrid, realizó un álbum de dibujos dedicado a la ópera Lucia de Lammermoor de Gaetano Donizetti. El amor de Gustavo por la música queda muy claro en dos de sus leyendas, ¿no? Una de ellas es el Miserere, una leyenda fiterana, se desarrolla en Navarra, en la que él nos dice: yo no sé la música, pero la tengo tanta afición que, aun sin entenderla, suelo coger a veces la partitura de una ópera y me paso las horas muertas hojeando sus páginas, mirando los grupos de notas más o menos apiñadas, las rayas, los semicírculos, los triángulos y las especies de etcétera que llaman llaves, y todo esto sin comprender una jota ni sacar maldito el provecho. Y otra leyenda que escribió Gustavo, homenaje a la música, pues es Maese Pérez el organista, ¿no? Una leyenda que todos conocemos, una leyenda que no solo es homenaje a la música, sino que es homenaje a su Sevilla natal, y es también homenaje a esos antepasados suyos, los Bécquer, que llegaron de Flandes en el siglo XVII y que aparecen en la leyenda acudiendo a la misa, ¿no? Son otros que los caballeros 24 de Sevilla. De estos años sevillanos, pues datan los primeros poemas juveniles de Gustavo Adolfo Bécquer, que nada tienen que ver con lo que serían después las rimas, puesto que estos poemas están escritos con el sello de la Escuela Clásica Sevillana. Él había aprendido retórica con Rodríguez Zapata, que había sido alumno del grandísimo Alberto Lista, ¿no? Este estilo de la Escuela Clásica Sevillana pues lo abandonaría Gustavo Adolfo Bécquer, dando paso a una nueva lírica cuando escribió las rimas, ¿no? Gustavo es ya pues considerado como el primer poeta moderno de la lírica española.
es un hecho que el primero que lo hizo saber fue otro poeta sevillano, ¿no? Luis Cernuda, ¿no? Que hizo esta consideración. Bien, pues en los años finales de la estancia en Sevilla, en el mes de julio de 1854, los hermanos Bécquer hicieron un álbum satírico donde se burlan del movimiento revolucionario que estalló el 18 de julio. Este álbum se llama Los contrastes o álbum de la Revolución de julio de 1854 por un patriota. Este álbum está en poder de los descendientes de Julia Cabrera, que fue la novia de Gustavo en los últimos meses sevillanos. Como curiosidad, pues comentar que la hermana de Julia, Adelaida, fue quien se hizo cargo de los hijos de Valeriano cuando Valeriano murió y se quedaron huérfanos. Por entonces, en estos últimos meses y años sevillanos, Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer podemos decir que se habían independizado, ya no vivían con ningún familiar, sino que vivían los dos juntos y vivían en una casa que estaba en la calle Mendoza Ríos. De esa época es el noviazgo de Gustavo Adolfo Bécquer con Julia Cabrera. Julia Cabrera vivía en la calle Triperas, que es la actual calle Velázquez, y Julia pues se quedó soltera toda su vida, esperando a Gustavo. Es algo que llama la atención, ¿no? Gustavo se pasó toda su vida buscando el amor de una mujer y el amor pues lo dejó en su Sevilla natal, ¿no? Lo bonito de esta historia es que ella murió en 1918 y por lo tanto pudo presenciar el regreso de su amor, de Gustavo Adolfo Bécquer, en abril de 1913. Bien, pues de la calle Mendoza Ríos es de donde partiría Gustavo Adolfo Bécquer en el año 1854, en otoño, para irse a Madrid. Él quería triunfar y sabía que tenía que irse a Madrid. Y se fue en una galera acelerada, que curiosamente era el medio de transporte más lento. De hecho, pues tardó 12 días en llegar a Madrid, pero evidentemente se fue en ese medio porque era el más barato. Era la primera vez que los hermanos se separaban, Valeriano y Gustavo Adolfo Bécquer. Pero sería una separación que duró muy poco, porque al año siguiente Valeriano se reunió con Gustavo en Madrid y sabemos que allí vivieron en una pensión en la plaza de Santo Domingo. Allí se quedó hasta el año 1856 y volvió a Sevilla. Empezó a convivir con Winifred Cogan, la hija de un marino inglés, y más tarde volvería a Madrid en el año 1858 porque Gustavo Adolfo Bécquer enfermó, pero enfermó tan gravemente que sus amigos le dijeron a Valeriano que por favor que acudiera a cuidar a su hermano. Una vez que Gustavo Adolfo Bécquer se repuso de esta enfermedad, convaleciente de ella y paseando por Madrid, pues fue cuando conoció a Julia y a Josefina Espín, ¿no? En ese famoso balcón de las golondrinas que está en la calle de los Libreros de Madrid. Para Valeriano pues son unos años de idas y venidas de Madrid a Sevilla. Entonces, cuando nacen sus dos hijos, aquí en Sevilla, antes de casarse, porque ya dije que él convivía con Winifred, nacieron Alfredo en 1857 y Julia en 1860 en la calle Boticas, que es la actual calle Palacios Malaver. Gustavo sería el padrino de Julia, de esta niña, por poderes, ya que él estaba en Madrid. Y los críticos pues se preguntan que por qué llamó a esta niña Julia, si la llamaría Julia por Julia Cabrera, su novia sevillana, o por Julia Espín, ¿no? Esa mujer que le había envenenado el alma, como diría en una rima. Valeriano, en esos años de estancia sevillana, pues se fue abriendo camino como ilustrador de libros y curiosamente los dos hermanos se casan en el mismo año, en 1861. Valeriano se casa en Sevilla y en febrero y Gustavo se casará en mayo en Madrid con Casta Esteban en la iglesia de San Esteban en Madrid precisamente. Se casa con Casta, que era una chica soriana, que era hija del médico al que él había acudido cuando estuvo enfermo de sífilis. Bueno, pues un año más tarde nacería el primer hijo de Gustavo y de Casta, al que llamaron Gregorio Gustavo Adolfo. En diciembre de 1863, Valeriano se separa de su mujer y se marcha a Madrid con su hermano y con la familia de su hermano, y ya no volvería nunca más a abandonar a Gustavo. Juntos pues se marchan al monasterio de Veruela, y es en este monasterio, a los pies del Moncayo, donde ambos hermanos pues harían parte de lo mejor de su obra, ¿no? En el caso de Gustavo, pues él escribió las cartas desde mi celda, en las que cuenta pues sus vivencias en el monasterio y sus paseos por los alrededores de ese monasterio y por los pueblecitos del entorno. Y Valeriano realizó muchísimos dibujos, entre ellos un álbum que lo tituló Expedición a Veruela, y gracias al cual pues podemos saber perfectamente cuál era la vida que llevaban los hermanos Bécquer allí,
no solo en el monasterio, sino también pues, la vida que llevaban por los alrededores, ¿no? Conociendo todos los pueblos y todas las costumbres de esos pueblos tan típicos del Moncayo. Sería en el contemporáneo donde Gustavo Adolfo Bécquer publicó estas cartas desde mi celda, porque el contemporáneo fue el medio de vida de Gustavo Adolfo Bécquer desde 1860 hasta 1865. En este periódico, pues yo creo que Gustavo publicó lo mejor de su prosa, no solo las cartas desde mi celda, sino también la mayoría de sus leyendas, las cartas literarias a una mujer, que son pues su poética, ¿no? Donde él glosa algunas de sus rimas, y también el prólogo a la soledad de su amigo Augusto Ferrán, además de numerosos artículos periodísticos. El año 1865 es un año muy bueno para los hermanos Bécquer, porque Gustavo es nombrado censor de novelas y a Valeriano le conceden una beca de 10.000 reales para que realice un par de cuadros al año, de manera que vaya recogiendo las costumbres de las tierras de Castilla. Eran tiempos pues felices, ¿no?, para ellos. Y en esta época, bueno, pues colaboran frecuentemente con el periódico El Museo Universal. Los dibujos de Valeriano pues suelen ir acompañados de un texto de Gustavo Adolfo Bécquer. Por eso no podemos separar nunca la labor de ambos hermanos, ¿no? Siempre los dibujos de Valeriano iban acompañados de un texto de Gustavo. Las navidades de ese año las pasarían juntos en Ávila, y de esas navidades nos habla también Julia Bécquer en las memorias que comentaba antes, y nos cuenta Julia. Al poco tiempo de estar en Ávila llegó Gustavo, que así le llamábamos familiarmente, como sus hijos llamaban también a mi padre Valeriano. Era por navidades y nos traía un teatrito de cartulina pintado por él. Sabía que nos íbamos a entusiasmar, como toda aquella gente que había en el parador y algunos niños de aquellos alrededores que conocíamos. Al efecto, en una de las habitaciones más grandes se pusieron sillas en fila. Encima de una mesa el teatrito, y dentro de un pequeño paramento que él se fraguó, cambiaba las decoraciones y hacía andar y hablar a los personajes de la Perla de la India, como creo que se titulaba la función. Bien, pues al año siguiente continuarían las colaboraciones en el Museo Universal, siempre pues los dibujos de Valeriano glosados por textos de Gustavo. Ya sabemos que Gustavo pues se ganó la vida como periodista, ¿no? Nunca olvidemos eso, ¿no? Se trata pues de artículos tan interesantes como las gallinejas, la vuelta al campo, Veruela, el mercado de Bilbao, el alcalde. Es decir, son artículos en los que Gustavo habla pues de las costumbres de distintas zonas del país. Y además en ese año pues nació el segundo hijo de Gustavo, Jorge Luis Isidoro. Damos un salto y llegamos al año 1868, que es un año muy duro y muy difícil para los hermanos Bécquer. Cuando todo parecía que les iba bien, pues este año todo se truncó. En verano de ese año, Gustavo Adolfo Bécquer rompió con su mujer, con Casta Esteban, fue por celos, ¿no? Se dice que Casta y Valeriano se llevaban muy mal, que la relación entre los cuñados era feroz, ¿no? Porque Casta culpaba a su cuñado Valeriano de hacer que Gustavo, que su marido, no estuviera nunca con ella y que siempre estuviera pues con él en sus correrías artísticas. Los hermanos Bécquer, pues ambos separados ya de sus mujeres, puesto que Valeriano había dejado a la suya hacía ya años, se marcharon con sus hijos, 4 niños, Gustavo tenía 2 hijos y Valeriano tenía otros 2, se marcharon a Soria, a casa de su tío Curro, huyendo entre comillas, ¿no?, de Casta y de la familia de Casta en Noviercas. El 18 de septiembre de 1868 estalló la revolución llamada la Gloriosa o Septembrina, y ahí empezaron todos los males para los hermanos Bécquer. Durante la revolución, durante los saqueos de esta revolución, asaltaron la casa del ministro Luis González Bravo con tan mala suerte que Gustavo Adolfo Bécquer le había entregado el manuscrito con sus rimas, porque González Bravo admiraba muchísimo a Bécquer y tenía intención de prologar sus rimas y publicarlas. Pues bien, como dije, en el saqueo de la casa de González Bravo se pierde el manuscrito de las obras de Bécquer. Al ser los hermanos Bécquer afines al gobierno de la reina Isabel II, no tienen más remedio que exiliarse, y se tienen que ir de Madrid, y ellos pues deciden irse a Toledo. ¿Por qué Toledo? Bueno, pues porque Toledo era la ciudad más amada de Gustavo Adolfo Bécquer después de su Sevilla natal. Pero claro, los hermanos Bécquer se marcharon en unas condiciones muy precarias, porque Gustavo Adolfo Bécquer había perdido su trabajo de censor
y Valeriano había perdido su pensión. Por lo tanto, se marcharon con 4 niños a una ciudad, pero sin ingresos, ¿no? En Toledo vivirían en la calle de San Ildefonso, en una casa que todavía se conserva perfectamente y donde hay una placa que así lo recuerda. De hecho, si vamos a Toledo, pues veremos todavía que hay un ciprés que sobresale de esa casa. Dicen que lo plantó Gustavo, pero yo creo que es leyenda, ¿no? Que ese laurel pues ya estaba allí. Toledo fue muy importante en la vida de los Bécquer, sobre todo en la vida de Gustavo Adolfo Bécquer, porque en esa casa de Toledo lo que haría Gustavo Adolfo Bécquer sería reescribir de memoria esas rimas que se habían perdido durante el saqueo en la casa del ministro González Bravo. Y ese nuevo manuscrito que escribió Gustavo Adolfo Bécquer lo tituló Libro de los Gorriones. Lo escribió en un libro de cuentas que le había regalado un amigo suyo en el Café Suizo en Madrid, y se trata del único manuscrito del conjunto de las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, un manuscrito que tiene una historia muy bonita, pero ya sé que va a haber otra charla en la que nos van a hablar precisamente de este libro de los gorriones. Bueno, pues este manuscrito se conserva, como no, como un tesoro en la Biblioteca Nacional. Sabemos que la vida que llevaban los hermanos Bécquer en Toledo era una vida muy tranquila, una vida con excursiones al campo y con muchas estancias en el patio de la casa. Y esto lo sabemos también por las memorias de Julia Bécquer y por los dibujos de Valeriano, que llegó a dibujar el pozo que había en el patio de la casa. Incluso hizo un dibujo donde aparece el portón de la casa de San Ildefonso, que todavía se conserva hoy. En Toledo hacían una vida muy tranquila y tenían ancho campo para sus dibujos, uno y el otro para fondo de sus ensueños, pues las leyendas las había compuesto cuando estuvo solo de soltero. Los días festivos nos íbamos con la comida a sus preciosos alrededores y pasábamos las horas bajo los frondosos árboles en las orillas de algún arroyuelo, donde los chiquillos cogíamos berros y varas de regaliz, que en aquellos sitios había en abundancia. Gustavo, para entretenernos y con el ingenio que le caracterizaba, nos hizo un día un jardincito con algunas hierbas y florecillas que por allí cogió. Para darle más vida, hizo una muñequita de trapo y la sentó debajo de un arbolito con un libro en las manos que le hizo también. Nosotros, tendidos en el suelo, lo contemplábamos absortos. Mi padre y él gozaban lo mismo, pues eran otros niños como sus hijos. Bien, pues en Toledo, ambos hermanos, sin trabajo, sobreviviendo pues con algunos cuadros que vendió Valeriano y con escasas colaboraciones que hacía Gustavo en el periódico Gil Blas, pues así pudieron salir adelante, ¿no? Y pidiendo también dinero prestado a los amigos, porque se conservan las cartas en las que Gustavo hacía esto, ¿no? Después, más adelante, empezaron a colaborar con el Museo Universal, con artículos muy interesantes, como la Semana Santa de Toledo, en la que Gustavo hace una comparación con la Semana Santa de Toledo y la de Sevilla. Y otro artículo muy hermoso, titulado La Feria de Sevilla, que recomiendo que lean, porque vamos a ver en él que la Feria de Sevilla no se parece en nada actualmente a lo que era en sus orígenes. Pues bien, para las Navidades de este año 1869, ya han regresado los Bécquer a Madrid. Ya parece que las cosas vuelven a irles bien. Se van a vivir los dos hermanos con sus 4 hijos a un hotelito en el barrio de la Concepción y empezarán a trabajar en la Ilustración de Madrid, porque Gustavo Adolfo Bécquer es nombrado director artístico. Todo parecía ir muy bien de nuevo para los hermanos Bécquer, hasta que en el verano del año 1870 Valeriano enferma gravemente y el 23 de septiembre Valeriano muere. Gustavo se quedó destrozado y se quedó además solo con sus 2 hijos y con sus 2 sobrinos. Dejó entonces esta casa, la Quinta del Espíritu Santo, porque no soportaba vivir allí con el recuerdo de su hermano, y se trasladó a una casa, a un piso en la calle Claudio Coello, en el actual número 25, que le buscaron sus amigos en el recién inaugurado barrio de Salamanca. En este momento regresa a casa Esteban al lado de su marido, porque Gustavo estaba enfermo y entonces ella, como una mujer muy amante de su marido, pues a pesar de todas las discusiones, como ya Valeriano no estaba, pues ella vio el camino abierto y volvió al lado de su marido. Había nacido otro niño, el tercer hijo de Casta. No, es un niño que todo el mundo dice que no era hijo de Gustavo. Claro, cosa que de momento no se ha demostrado. Y bueno, todos sabemos que Gustavo pues murió el 22 de diciembre de 1870, se dice que de sífilis, se dice que de tuberculosis, no se sabe, pero yo pienso que el acicate para que Gustavo Adolfo Bécquer muriera fue la muerte de su hermano. Él se quedó destrozado, se quedó desolado, ¿no? Cuando su hermano
Murió porque él perdió a su hermano, perdió a un colega, a un compañero de trabajo, perdió a su cómplice, ¿no? Perdió prácticamente a la única familia que tenía. Él estaba enfermo, pero yo creo que murió un poco también de pena, ¿no? Que la pena aceleró su muerte. Bueno, pues Gustavo fue enterrado al día siguiente de su muerte en la Sacramental de San Lorenzo, donde también habían enterrado a Valeriano, y ahí se cierra ese círculo, ¿no? Desde la plaza de San Lorenzo de Sevilla hasta la Sacramental de San Lorenzo de Madrid. Al poco de morir Gustavo, a las 2 horas de morir Gustavo Adolfo Bécquer en Madrid, en Sevilla se produjo un eclipse total de sol. Y dice Rafael Montesinos, que es su mejor biógrafo y del que curiosamente este año se cumplen 100 años de su nacimiento, que ese fue el primer homenaje que Sevilla le hizo a Gustavo Adolfo Bécquer. Bien, a los hermanos Bécquer también se les atribuye un libro, inédito hasta el año 1990, titulado Los Borbones en pelota. Pero los estudios más recientes han venido a demostrar que ese libro probablemente no sea en su totalidad de los hermanos Bécquer, puesto que la firma con la que aparecen los escritos y los dibujos, que es Sen, es una firma que siguió apareciendo una vez que ellos murieron. Por lo tanto, la autoría de ese libro no se le puede adjudicar en su totalidad a los hermanos Bécquer. Bien, pues nada más morir Gustavo, se empezó a crear su mito, ¿no? Los estudiosos se han preguntado muchas veces cómo en tan pocos años pues Gustavo pasó de ser un desconocido, porque Gustavo Adolfo Bécquer era muy conocido, pero en el ámbito de sus amigos, ¿no? De sus colegas periodistas. Pero, por ejemplo, la faceta de poeta de Gustavo Adolfo Bécquer no la conocía casi nadie, ¿no? Pues en muy pocos años pasó de ser un casi desconocido a convertirse en el renovador de la lírica en lengua española, ¿no? El 24 de diciembre del año 1870 se celebra una reunión en el estudio del pintor Casado de la Lisal, al que asisten los amigos más íntimos de Gustavo y el ministro Manuel Silvela, y crean una comisión para publicar las obras de los hermanos Bécquer. Se crearon dos listas de suscripción, una en Sevilla y otra en Madrid, pero lo que pasó es que al final las obras de Valeriano, como comenté al principio, pues no se llegaron a publicar. Pero sí se hizo una recopilación muy cuidada de las obras de Bécquer, aunque incompleta porque más adelante fueron apareciendo otras obras de Gustavo Adolfo Bécquer. La obra de Valeriano, por desgracia, pues se quedó, como digo, sin publicar, estaba reunida en carpetas y esa obra se dispersó, se vendió en lotes y bueno, hay mucha obra de Valeriano que está incluso en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, lo que importa, lo realmente hermoso es que 150 años después de esta muerte de esos dos hermanos, pues en Soria, una ciudad tan vinculada a ellos, pues se ha declarado año Bécquer, y en Sevilla pues también, ¿no? Se declaró 2020 como año Bécquer. Un año en el que estaban previstos pues muchos actos para conmemorar este evento. De hecho, el 17 de febrero se inauguró el año Bécquer, por el alcalde de Sevilla, por don Juan Espada, coincidiendo con la fecha del nacimiento de Gustavo. Y la intención era clausurar este año Bécquer el 22 de diciembre en el Panteón de Sevillanos Ilustres, el día de la muerte de Gustavo Adolfo Bécquer. Se suele decir que Valeriano vive a la sombra de Gustavo, y bueno, en parte no es del todo mentira, ¿no? Pero yo también digo siempre que también Gustavo vivió un poco a la sombra de Valeriano, ¿no? Son dos hermanos que no se entienden el uno sin el otro. Yo creo que Gustavo tenía en su hermano el mejor apoyo y él fue quien le impulsó siempre a crear, ¿no? A escribir y a seguir adelante en todos los proyectos que él iniciaba. Para mí es imposible, ¿no? Imaginarlos el uno sin el otro. Yo creo que son imprescindibles, ¿no? Valeriano y Gustavo, Gustavo y Valeriano, uno es tan importante como el otro porque fueron hermanos, compañeros, cómplices, colegas, lo fueron todos. Y lo más hermoso es que, bueno, para mí es lo más hermoso, ¿no? Es que después de una vida juntos y después de una muerte prácticamente juntos, ¿no? Con tan solo 3 meses de diferencia, pues regresaron juntos a Sevilla en abril de 1913, gracias a la labor de José Gestoso, ¿no? Ya sabemos que volvieron aquí en ese mes de abril y fueron trasladados juntos en una carroza los restos de ambos hermanos, desde la iglesia de San Vicente hasta la cripta de la Anunciación. Y allí reposan desde entonces, ¿no? Bueno, después, desde 1972, en el Panteón de Sevillanos Ilustres, ambos hermanos, bajo una única losa de mármol. Es decir, están viviendo la eternidad juntos, como vivieron. Están viviendo en el alma de Sevilla y en el corazón de los sevillanos, juntos para siempre. Muchas gracias.